Entramos de lleno, Costa. Leonardo, hay una pregunta que nosotros hacíamos en nuestra promoción del programa. Concretamente, estamos hablando del caso de Conexión Ganadera, estamos hablando de un caso que visibiliza un caso más de corrupción, y digo más porque no es la primera vez, uno más de tantos en nuestra sociedad, alterando situaciones vinculadas a la vida política, a la vida nacional, a la vida financiera, a la vida empresarial, y en definitiva personas que apostaron a un proyecto, como apostaron muchos en el caso de Peirano hace muchos años, como apostaron muchos en Pluna, como apostaron muchos en diferentes situaciones donde la mano delictual, la ideología delictual de cuello blanco, no el hombre del bordo de 40 semanas, que vive otra situación vinculada al narcotráfico, al menudeo, de sangre, de muerte, ahora más agudizada. Entonces, en este programa, ¿y quién le habla? Que estamos hablando de crimen organizado con cierto énfasis, tratando de que las banderas políticas se unan y no se dividan por este tema, pero cuesta unir a las banderas políticas, porque el crimen organizado no le interesa si el frente colorado, blanco, amarillo, negro, se involucra y punto, y se instala. Y está instalado. Conexión Ganadera, en definitiva, es un caso, ¿cómo podemos resumir para quien nos está viendo en el exterior, porque nos ven en el exterior? Es una estafa, es una situación de defraudación burda, es una maniobra planificada y calculada realmente con maquiavelismo propio de la corrupción de la modernidad. ¿Cómo definimos conexión? Esta es una mega estafa, porque estafa es poco decir, es una mega estafa, no solo por la cantidad de involucrados, que son más de 4.500 inversores, por los montos, unos 400 millones de dólares. En los últimos 5 años el pasivo creció en 200 millones de dólares. Es una mega estafa además porque no solo hay un delito de estafa y apropiación indebida, sino que además nosotros hemos llegado, en base a las investigaciones realizadas, de que acá hay además otros delitos, como es lavado de dinero, o sea que con el dinero de los ahorristas se terminó comprando o invirtiendo en cosas ajenas a lo que era el origen, el propósito del ahorrista. Exacto. Hay también una insolvencia societaria fraudulenta. ¿Por qué? Porque han ocurrido una serie de eventos en los últimos años que daban cuenta que se estaba insolventando la empresa y se seguía llamando a nuevos inversores para que hicieran la cola para poner dinero. Más maquiavelismo imposible. Imposible. Y además tiene otra particularidad que cuando uno mira los documentos que se le entregaban a los inversores, era algo diseñado con cierto grado de delirio. Se hablaba de la integración vertical del negocio del ganado, que iba desde las pasturas, la genética, el engorde, la venta, la faena, para llegar en definitiva a cadenas de expendios de carne premium, a través de Stradivarius, no solo en Uruguay, sino también en Estados Unidos. Y además pretendían también tener una cadena de restaurantes. Era una cosa que monstruosa. En su mera concepción daba cuenta de que el llamado inicial que se había hecho a los inversores para comprar un bono ganadero, que se le llamaba, esto es, usted pone plata, se le van a asignar tantos animales, y contra eso al día de la venta se le va a pagar una tasa determinada o en forma semestral. Ese que era el origen de todo eso, y que de la masa de los 400 millones nosotros creemos que debe andar en un 25%, o sea que hay 100 millones de dólares que eran el bono ganadero. Después se derivó eso en lo que llamaba el producto terneros, que era esto: yo ponía dinero y se sobreentendía que cuando el ternero engordara contra el rinde ese me iban a pagar un 10%. Eso no era otra cosa que intermediación financiera pura y dura, y eso es en 75%, los 300 millones. Y ese mecanismo del ternero era lo que ayudaba al esquema Ponzi. ¿Por qué digo esto? Porque si yo le digo a alguien, poné plata,
podés poner hasta de 15.000, 25.000 dólares. A ver, con todo respeto, poca plata para lo que es la maniobra, pero en la sumatoria de todo esto es muchísimo. Y quizás para un inversor dice, esos 25 son todo lo que tenía. Por eso no quiero faltar el respeto al dinero de cada uno de los ahorristas. Pero lo que quiero simplemente es ejemplarizar, dar un ejemplo de cómo yo decía, bueno, yo me quiero ir ahora, o te tengo que pagar los intereses, y venía otra persona y decía, vos también ponés esto. Ese mecanismo de terneros era justamente un esquema Ponzi. Yo necesitaba que nuevos inversores vinieran para poder pagar el interés del que estaba. Y a una tasa de interés de un 10%, si tenemos que por lo menos había 300 millones de dólares colocados de esa manera, implicaba que todo este mecanismo tenía que estar pagando de intereses 30 millones de dólares todos los años, más un porcentaje de lo que era el bono ganadero. Calculamos que debe andar unos 40 millones de dólares de interés por año. Para poder hacer eso, la única forma es poder captar a nuevas personas que me paguen el interés de los salientes. ¿Con qué propósito? De que los que habían puesto dinero no se sintieran que no iban a cobrar. Es más, los mejores vendedores que tenía Conexión Ganadera eran los propios inversores. Decían, no, yo tengo hace muchos años dinero acá y nunca me faltó, siempre me pagaron, siempre hicieron todo correcto. O sea, era un mecanismo ideado, yo diría, con una forma de gran marketing, basado en la persona de Pablo Carrasco y de Basso, que eran individuos supuestamente conocedores del negocio ganadero, supuestamente conocedores de lo que estaban desarrollando, y digo supuestamente porque al resultado que está, claramente no lo eran. Y además vendían una especie de gran negocio empresarial con gran organización, que cuando uno va a ver lo que sucede ahora y con la información que piden a veces los inversores, era un manejo casi, diría yo, que de kiosco. Entonces, es muy penoso cómo a través del estratagema, a través del discurso, del diálogo y de participar en charlas TED, etcétera, el individuo hacía una especie de autoafirmación de su mentira. Dos cosas, Leonardo. Hablas supuestamente, has hecho dos calificativos de supuestamente una cosa, supuestamente otra. Y yo diría supuestamente personas de gran confianza dentro de la sociedad. Supuestamente no inoculadas por ningún tipo de ideología mafiosa o criminal. Supuestamente creemos que el hombre que está sentado en la empresa, en las empresas, en el mundo de las finanzas, cándidamente, a pesar de que ya es consabido que las grandes maniobras se manejan a niveles de altas esferas, no a nivel del trabajador del 40 semanas, no a nivel del trabajador del barrio reducto, no a nivel del narcodelincuente del Borro o de otros barrios del Cerro Norte. Entonces, eso es un punto medular. Y el otro, perdón, que hago la segunda para que hagamos una sumatoria. ¿Qué tipo de victimarios son los que están, los 4.000 inversores? Son gente que tiene capacidad económica. Mira, ¿no? Dos cosas. Nosotros siempre todos los años organizamos un evento sobre temas vinculados a prevención de lavado, control, etc. Y el año pasado, increíblemente, le pedimos al doctor Bafico, que es un psicólogo grado 4 de la Facultad de la Universidad de la República, que nos hiciera una charla sobre el perfil del estafador. Interesante lo que vas a hablar, porque a eso iba, a eso apuntaba. El perfil del estafador, ¿qué se necesita para estafar? Y obviamente no lo hicimos sabiendo lo que iba a pasar, iba a acontecer. Lo hicimos porque en Uruguay habían habido el caso de Sarah Goldrin en un corredor de bolsa y algunos otros casos más de estafa. Entonces yo decía, ¿cómo la gente confía? ¿Por qué la gente confía en todo esto? Bueno, lo que decía era, y voy a tratar de recordar algunas de sus palabras, no para citarlo textualmente, es, en la estafa se necesita una gran manipulación. Una persona que manipule y un manipulable. Pero sobre todo confianza. Ahora voy a eso. La manipulación te lleva a que vos sos un ser respetable,
entre comillas, y que además tenés la entrada a todos los círculos sociales y institucionales para darte esa confianza, de decir, este es un ser, una persona honesta. Un estatus. Un estatus. Y a su vez, ciertas convalidaciones que se dan, muchas veces también por cercanías políticas, por cercanías personales, por ese respeto que te dan diciendo usted es un fenómeno. El fenómeno de Madoff es muy parecido a esto. Por tanto, se requiere eso. Y por otro lado también, eso genera un ambiente de confianza. Y entonces, los inversores que hacían, sobre todo algunos decían, esto viene hace 25 años, durante muchos años se pagó sin la más mínima duda, por tanto, este es un buen producto. Muchos de estos inversores, esto nace a raíz de la crisis bancaria del año 2000, porque como la gente no confía, del 2001-2, no 2 sobre todo, como la gente no confiaba en el banco, decía, bueno, voy a comprar este producto que en definitiva me asegura que tengo una vaca y la veo, está tangible. Después eso se fue transformando, obviamente. Pero la propia gente, por eso eran los principales que decían, no, a mí me ha ido, soy un bonista, me ha ido muy bien, me han pagado toda la vida, lo conozco, me recibe. Entonces ahí viene el tema de la confianza. Yo siempre digo que para que alguien, lo voy a decir coloquialmente, para que alguien te jorobe se necesita un amigo. Y no quiero, mis amigos creo no me jorobarían. Pero ¿por qué digo esto? Lo digo medio groseramente, ¿por qué? O coloquialmente. Porque para que vos te puedas, digamos, saques la mano en el bolsillo para poner un peso a alguien, es porque le tenés una estima y un respeto y una confianza. Correcto. Que decís, lo voy a hacer. Seguramente no le darías dinero a alguien que no conoces. Correcto. O no le darías dinero a una persona que no es, y voy a ponerlo absolutamente entre comillas y signos de exclamación contrarios, que es un ser respetable. Es más, probablemente a esa persona que capaz que es mucho más confiable, le tenés cierto grado de tirria porque socialmente no es lo que quiero que sea. Exacto. Entonces, eso también formaba parte de este esquema. Es decir, un esquema que, yo soy abogado, por tanto no voy a hablar de la psicología, pero traigo a colación lo que hablaba el doctor Bafico porque me pareció muy sintomático de las cosas que él dijo en ese momento, cómo muchas de ellas las fuimos recorriendo y viendo que se iban cristalizando en esta estafa de Conexión Ganadera, de una manera casi, diría yo, que de libro. Leonardo, tú has hecho un resumen, una tomografía, una mini tomografía computada, en el buen romance, de lo que significa la concepción de estafa, de maniobra fraudulenta y de abuso de una confianza. Y eso me hace acordar, iba a venir, quiero decirlo públicamente, no voy a dar el nombre por respeto, un hombre que fue víctima de Peirano, hace muchos años se contactó conmigo, y vive una situación depresiva terrible, bueno, porque su hijo necesitaba una atención médica, la tuvo que desatender, es decir, vamos a ver después los costos sociales de este terreno. Y de alguna forma yo quería invitarlo acá y me pidió encarecidamente que no. Es decir, no lo pude reenganchar nuevamente y bueno, no insistí. Pero lo que muestro en esta anécdota es que estamos enfrentándonos a un cáncer, a un pulpo, que se ingresa, se instala en una sociedad que pone un muro frente a los delitos no de guante blanco, pone un muro y si pudiera a esa gente que vive en el Borro y que vive en esos barrios, los aniquilarían con napal porque son los causantes del delito. Pero en realidad lo que yo quiero demostrar y quiero ver si podemos congeniar, y creo que sí congeniaríamos, que a veces el delito tiene un rostro que no es necesariamente el del hombre mugriento, el hombre necesitado de trabajo, pobre. Y cuento una anécdota que me sucede en la calle muchas veces. Almendras, usted tiene crónica policial, qué violencia. Ay, ¿cómo hay que hacer para eliminar a estos pichis? Le dije, mi contestación es esto, y yo lo digo públicamente porque muchos me han escuchado. Sí, perfecto, pero yo por lo menos cuando veo que una persona me rapiña, yo le veo el arma y el cuchillo, o sé cómo defenderme. Cuando el delito
enmascarado proviene del sistema empresarial, del sistema político, de las instituciones, y tengo que apuntar al caso Marcet, tengo que apuntar a otras situaciones, y estamos hace 10 años en una situación de gran convulsión. No tengo que apuntar a los allanamientos nocturnos, no tengo que apuntar a que haya un policía somos 3 millones de habitantes, hay gente que quiere que haya otros 3 millones de habitantes para que cada persona tenga un policía. Su policía propio, el derecho al policía propio, le digo yo. Exacto, entonces lo que creo que tenemos que entender, estaríamos horas hablando del tecnicismo de la situación, que después al final hacemos un resumen en qué situación está las instancias fiscales que se están dando, pero lo que yo quiero ver, y tú me estás dando realmente la razón, y muchos oyentes y muchos televidentes que han seguido y siguen este programa, estamos ante un inmediato caso de presunta vinculación mafiosa con lavado de activos, porque ese dinero no era para, bueno, me compro 5.000 dulces y hago mi negocio vendiendo 2 dulces en cada esquina. Ahí hay lavado de activos. Y cuando hay lavado de activos, y quiero hacerte una referencia que en este momento traigo, tú conociste seguramente al doctor Carlos Díaz, al licenciado sí, claro. Carlos Díaz, fallecido. Muy amigo. Exacto. Yo lo entrevisté prácticamente 2 semanas o una semana antes de su fallecimiento, hace años, y hablamos de este tema sin imaginar que un día iba a haber toda esta conflictividad. Y algo más, los expertos de la policía italiana vinieron al Uruguay el año pasado y puntualizaron, expertos italianos, sintetizando, que en este país se está viviendo lo que hace ya 30 años se vivía en Italia, con la implicancia del sistema mafioso dentro del sistema político, dentro del sistema judicial y dentro de todo un contexto gravísimo que el sistema mafioso, la mafia, Camorra, pero sobre todo mafia, Cosa Nostra y 'Ndrangheta, hoy en día son regidores de los narcotráficos. Leonardo, estamos en este contexto. ¿Es realmente para agarrarse de los calzones en el buen romance y decir, ¿cómo frenamos esto? Yo te digo, yo tengo una particular visión que coincide con lo que tú estás diciendo, es decir, el uruguayo tiene siempre esa concepción del derecho del enemigo, ¿no? Es decir, hay un autor, un penalista que habla del derecho del enemigo, que lo que están diciendo básicamente es, el que tiene que ser preso sos tú porque me tienen que cuidar a mí. El enemigo acá hay que caerle fuerte. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es la pobreza, el enemigo es la juventud, el enemigo es la mujer joven, que son los que están presos hoy en Uruguay. Ese enemigo que la gente te dice, si pudiera sacar de mi barrio cualquiera que esté... que no tenga el prototipo o el estereotipo de... A esos mugrientos. De gente de bien. Sí. Había una murga que ganó, título viejo, ganó en el año... Gente como del 2019, que tenía un cumpleaños que llamaba Gente de Bien. Si no son gente de bien, hay que aniquilarlos. Y exacto. Después, por otro lado, está esta gente que comete delitos por mucho más dinero y causando daños de todo tipo. Vos hacías referencia al daño psicológico. Bueno, acá hay de todo tipo de daño. Puedo hablarte de situaciones humanas que he vivido tremendas. Claro, acá hay cierto grado de, sobre todo de un sector de la sociedad, de cierto grado de como, ay, pobre, ¿viste? Se ve que no le fue tan bien, pero, o sea, hay como una especie de condescendencia social cuando digamos, el indagado, el inculpado, es de otra clase social. Exacto. Más pudiente o socialmente respetable. Eso no tengas duda que es así. Y el Código Penal nuestro, voy a citar a alguien que siempre lo dice, que es el doctor Díaz, no Carlos, sino Jorge Díaz. Él dice una cosa que es verdad: si uno mira el Código Penal, la estafa tiene 4 años y la rapiña tiene mucho más. Sí, o sea, hay un tema de valoración social del tipo de delito. O sea, cuando la estafa en realidad debería ser un delito mucho más grave, porque para la estafa se requiere realmente un estratagema y un grado de premeditación para llegar a eso mucho mayor. Acá, o sea, la rapiña, que está bien, yo no digo que la rapiña no tenga pena, ni mucho menos, pero claro,
yo siempre digo, bueno, si a mí me van a rapiñar, puedo tomar la decisión, comparto tu ejemplo, de tiro el dinero, tiro el celular o lo que sea. y lo que sea, o me defiendo. Acá no hay defensa posible, porque acá la estafa se va consumando día a día por el estratagema. No veo al delincuente. No, y no veo al delincuente. Y además, el delincuente aparece en la televisión, aparece en todos lados, como una persona socialmente respetable. Exacto. El caso de los Peirano es un caso típico, este también, y muchos otros que han habido en Uruguay. Entonces, lo que pasa es básicamente eso, o sea, hay una hipocresía muy grande, muy grande. Dijiste una palabra que muchos se van a rasgar las vestiduras, pero hay una hipocresía muy grande. Sí. Y hay una hipocresía muy grande. Terrible. O sea, si vivís en determinados barrios, sos gente de bien, y si vivís en otros barrios, no sos nada. Y la realidad es que yo a veces hago la broma de que gente mala y buena hay en todos lados. Pero cuanto más capacidad intelectual podés tener a veces, es mucho más fácil hacer el daño, porque vos tenés la capacidad de armar toda una especie de escenario, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta que ha dado el sistema penal a este tipo de delitos es poca. Y lo otro que te digo es, nosotros, otro tema que tiene la sociedad uruguaya es, el lavado de activos no lo visualizamos como un delito grave, porque en definitiva, compró un apartamento en Punta del Este, en fin, hasta hay cierto grado de condescendencia. De tolerancia, sí. De condescendencia de que cierto tipo de lavado no importa. De connivencia. Exactamente. Porque más tarde o más temprano quizás sí, entonces, incurrimos. Y además otra cosa, si yo tengo el poder económico, yo tengo el poder corruptor. Y si tengo el poder corruptor y soy una persona que me presento como persona de bien, me es más fácil corromper a alguien que si soy una persona que no me presento con ese mismo estereotipo. Entonces, el crimen organizado, obviamente que utiliza ese tipo de cosas. Hay ejemplos de personas que han sido condenadas por temas de drogas, que hacían la logística del traslado de la mercadería hacia el exterior, caso de Alemania, ahora no recuerdo, pero no me acuerdo el nombre, pero no importa. Lo que quiero ponerlo como ejemplo es, bueno, en definitiva esa persona colabora con el delito de sangre que ocurre en la lucha por territorio. Cuando uno al lavado de activos lo mira como el delito que se comete en la esquina de tu casa, porque es un ajuste de cuentas o porque es un ajuste por territorio o porque simplemente el consumidor le quedó debiendo y quiere mandar señales a otros consumidores para que no sean deudores. Exacto. Tiene mecanismos de cobranza mucho más efectivos que lo que puede hacer un abogado. La realidad lo que uno se da cuenta es eso tiene un poder de corrupción muy grande. Y en eso el Uruguay tiene un gran debe. Tiene un gran debe en la ley de financiamiento de partidos políticos. Exacto. Tiene un gran debe en el control del financiamiento de los partidos políticos. Y en eso no se salva a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el sistema político aprobó en el año 2024 una ley de financiamiento que es mejor que lo que había, pero que no deja de ser una leycita. La Senaclaf ha tenido grandes errores, grandes livianidades. Que lo ha admitido el propio secretario, el doctor Rival. Yo lo que creo ahora es que, hay una oportunidad para que la nueva administración intente por lo menos mostrar percepción de riesgo. No me quiero ir del tema de conexión ganadera, pero todo el tema de si yo sé que puedo estafar y no me pasa demasiado, el mensaje que le estoy mandando a otros colegas estafadores es que en realidad te quedaste con unos pesos de arriba y si te va mal, capaz te mandan a Florida. Entonces, me parece que en eso yo creo que este caso ojalá sirva para ejemplarizar de que cuesta mucho ganar el dinero para los que pusieron dinero acá y sin embargo es muy fácil quemarlo. Vos me preguntaste una cosa y no te contesté y quiero contestártela porque si no parecería ser que estoy asumiendo de que todos los inversores eran grandes empresarios y grandes ahorristas con muchísimo dinero. No necesariamente. No necesariamente. Había gente que sí, que había puesto mucho dinero y que venía ganando muy buena plata, pero había un montón de gente que eran comerciantes,
Mediano comerciante. Mediano comerciante, trabajadores, profesionales de diversas áreas. Voy a contar una anécdota que es muy tragicómica, pero una persona que vino a firmar los escritos en el mes de febrero se tomó acá en Tres Cruces el taxi y le da la dirección del estudio y dice, va para lo de Brun Costa. Yo también fui, porque yo también fui estafado. Y dice, hoy ya llevé como 5 o 6. Yo lo utilizo no como un ejemplo de sátira ni nada, sino al revés, para mostrar que los que habían puesto plata muchos eran trabajadores que dejaron el resto y que se les llevaron todo lo que tenían. Se les llevaron sin compasión. ¿Y a dónde? Y bueno, vaya a saber, a querer comprar un frigorífico que no lo compraron, a dar crédito a terceros, por supuesto también a comprarse bienes personales, en fin, pero esto fue una maniobra que obviamente fue una gran caleza, como se decía antes. La gran calecita. La gran calecita, y además fue una cuestión increíblemente tiene el hecho de que se haya suicidado, muerto, no sé, Vaso no cambia el punto, tiene justamente la particularidad que Mr. Jekyll y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que eran estos dos, uno no está. Sí, sí. Entonces ahora se están echando las culpas unos a otros, los familiares de unos contra otros. Tenemos dificultades en el concurso, tenemos dificultades en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque después de haber hecho este desfalco que hicieron, ahora están tratando de sálvese quien pueda y cómo pueda. Entonces, yo otros días, capaz a veces también esos actos, a mí me da mucha rabia con estas cosas. Supongo que sí. Yo soy muy republicano y tengo un origen, primero me ha ido muy bien por la profesión, pero tengo un origen de familia trabajadora en Paysandú, y lo que he hecho lo he hecho con esfuerzo y con la educación que mis padres me dieron. Entonces, cuando vos ves estos tipos que nacieron en cuna de oro y hacen todo esto, decís, pero hay algo que funciona mal. ¿Qué es lo que funciona mal? Hablábamos en el planteo de... La hipocresía es parte del problema. Totalmente, pero hay un deterioro, una ética que se está llegando al fondo. Dejemos Conexión Ganadera y veamos el contexto. Pues yo siempre tengo esa muletilla, porque no nos quedemos con el árbol. No. Veamos el bosque. Y el bosque es gente a alto nivel del Estado, tuvieron que renunciar por un tema, un pasaporte vinculado a Marcet. Después hay otras situaciones más que se han dado. Es decir, y en avance está el narcotráfico instalado y sentado, como estamos tú y yo sentados en este estudio. Absolutamente. Entonces, yo lo que quiero poner énfasis cuando encaro estos temas con gente que tiene un conocimiento jurídico, es que realmente entonces tenemos como ciudadanos también preocuparnos que a la hora de poner el voto político, sea el partido que sea, también ahí tenemos que mirar, porque ¿qué pasa cuando los peiranos, en este caso los que hicieron esta maniobra, cometen estos delitos, son descubiertos, hay una investigación, hay incluso prisión, etcétera, etcétera? Pero cuando el sistema político es cómplice, porque creo que algunos de estos señores tienen un apoyo político, lo tienen que tener indudablemente. No, lo tuvieron, es decir, Pablo Carrasco era un individuo que se autodefinía o se autodefine liberal, contrario a cualquier idea que el Estado interviniera. El Estado no tiene que estar en ningún lado, lógico, que no quería el Estado para que lo controlara a él, que estaba haciendo esto. Exacto. Te hago una cosa, los liberales uruguayos, yo soy liberal en lo político, los liberales uruguayos, los económicos, y sobre todo en lo económico, son fantásticos, porque cuando ganan ellos, y cuando pierden quieren socializar la pérdida. Exacto. Son fantásticos. Muy hábiles declarantes. Totalmente. Pero lo que apunto es de que entonces también el ciudadano con esta conversación debe y debería encontrar y creo que se tiene que sentir obligado que ahora el sistema político sigue estando en la mira de muchas situaciones. Eduardo Galeano decía muchas veces, cuando un político promete
y no cumple, está matando las esperanzas de las personas. Y esto creo que está ocurriendo. Ahora comienza una nueva administración, dentro de 5 años vendrá otra, esa criticará lo que hizo esta, como este criticó lo que hizo la anterior, pero en realidad creo que están todos enchastrados. Mira, yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros, y en estos temas de seguridad sobre todo, cuando se habla de seguridad, la gente, vos hiciste una muy buena descripción de que quiere policía en la esquina, en fin. Pero el concepto de seguridad es un concepto mucho más amplio que incluye los temas estos de combate al crimen organizado, al lavado de activos. Cuando salen las primeras 15 medidas del gobierno anterior para una agenda a favor de la seguridad, no estaba el tema del lavado de activos. Que es, porque para que la gente entienda qué es el lavado de activos. El lavado de activos es tratar de, o sea, el delito es tratar de cortarle el efluente económico del delito. La gente mata por plata, roba por plata y rapiña por plata. Y se corrompe por plata. Exactamente. Cuando está sentado en una silla de poder. Claro. O sea, es diferente el caso de, yo qué sé, del crimen pasional o lo que fuere. Eso es otra cosa. Pero en general, nadie comete los delitos contra la propiedad y contra la vida vinculado a la propiedad si no es para quedarse con plata. Y esa plata la tiene que después canalizar en ningún lado. Y eso es el lavado de activos. Yo robé 100 pesos y con los 100 pesos trato de que no parezcan robados, que tengan la apariencia de legítimos. De eso muchas personas no lo saben. Cuando se habla de narcotráfico, hay una gran operación para llevar droga de Colombia a Ámsterdam o a Amberes, que incluye mano de obra, la ruta, que incluye lavado de activos. Absolutamente. Y mirá lo que está pasando en Uruguay ahora. Viste que los otros días se agarró un cargamento grande que iba a Bruselas, que tenía un destino también en África, fue medio raro eso, pero pasaron los containers por el puerto. Quiere decir que el crimen organizado dice, ya por el puerto no puedo inocular la droga en el puerto. Lo tengo que hacer, como hace poco también ocurrió en la Costa de Oro de Canelones, una operación de que lo que hacían, salían desde la Costa de Oro para tratar de meterse adentro del barco. Hay muchas formas. O sea que lo que quiere decir para poder hacer todo eso, para hacer ese acopio, esa logística, se requiere mucho dinero. Y se requiere logística y tecnología e inteligencia. Y también, déjame decirte una cosa más, la gente a veces dice, no, pero esto es contrabando. Si yo sé si yo sé ayudar a que se transporte drogas, ¿por qué no voy a saber transportar cigarrillo de contrabando? Bebida de contrabando. Porque en realidad el cigarrillo de contrabando da más plata que capaz que la droga, ¿no? Si vos mirás el precio de una cajilla que vemos por todo 18 de julio, que vemos por todos lados, lo que se vende versus la que se vende la legal, vaya ganancia. ¿Estás de acuerdo, hablando de todos estos temas, que el actual ministro del Interior, ex fiscal, doctor Negro, haya dicho que estamos realmente vencidos ante la lucha del narcotráfico? Conceptualmente estoy de acuerdo, creo que la nos lucha... ha comido, nos ha comido el narcotráfico, nos está comiendo. No, por supuesto. Pero yo creo que cuando... dar ese mensaje tampoco nos es muy... No, por eso digo... Exacto, está perfecto. Conceptualmente yo estoy de acuerdo, y lo he dicho desde la época que trabajaba con Valle, que la guerra contra las drogas está perdida. Acá hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar todo, porque si no... No lo dijiste ayer, No lo dijiste ayer, lo dijiste hace ya... 20 años. Bueno, entonces, pequeño detalle. 25. Pero conceptualmente estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Negro. Lo que pasa es que me parece que como mensaje a quien... No es saludable. No parece ser inspirador para quien va a ir a la trinchera a pelear contra todo el tema. En este país hace falta configurar el delito de asociación mafiosa, no existe. Solo existe la asociación para delinquir, que no es exactamente... No es exactamente. Mirá, vos veo que estás muy imbuido con el tema de los italianos. Porque tienen mucho que ver. Mucho que ver, los carabinieri están muy preocupados lo que está pasando en Uruguay. Hay una cosa que es increíble, yo siempre digo, la gente que lava dinero tiene ciertas cosas que terminan siendo muy peculiares. A Moravito no lo hubieran agarrado si Moravito no se peleaba con la mujer. Exacto. Yo lo digo a veces, en las clases lo digo hasta como cierto grado de broma, pero no es broma. Quiero decir, el individuo había venido acá a hibernar, hacía años que estaba acá, y si hubiera pasado con el apellido que tenía por seculá seculorum. Sin embargo, el individuo... Pero él estaba haciendo su actividad. Estaba haciendo su actividad que era, probablemente no estuviera acá guardado, como quien dice, ¿no? En teoría. En teoría, pero vamos a dar por bueno que estaba guardado.
Y bueno, pasó eso. Y cuando uno mira un montón de estos casos, pasó también con algunos casos de corrupción en Argentina, acá en Uruguay, siempre aparecen o sea, los detonantes, a veces no necesariamente la investigación policial o la inteligencia, sino que el detonante son pequeños errores personales de los delincuentes. Exacto, y te sumo a si no se hubiera peleado con la mujer no agarraban, y cómo se escapó, porque hubo una mano muy saludable en una administración de gobierno que lo ayudó, desde el ministro de Interior, que es responsable, hasta... No hay duda que nadie se escapa de la forma que se escapó, exacto. Si no es básicamente con corrupción. Exactamente, y no estamos hablando de un delincuente uruguayo, del Betito Suárez, estamos hablando de un hombre de una organización mafiosa de alto poder, muy poderosa, la Ndrangheta. Me consta porque yo viajo a Italia constantemente y trabajo con los jueces y fiscales y procuradores de Italia, y conozco de hecho, en concreto el fiscal Gratteri, que fue amenazado de muerte y está blindado. La amenaza fue detectada por el FBI, hecha en Sudamérica, no hecha en Italia. Bueno, vimos un fiscal paraguayo asesinado en Colombia. O sea... Bueno, entonces, yo lo que quiero hacer entender, y creo que tenemos que entendernos, es que estamos ante un caso de conexión ganadera, pero que creo que hace parte de un contexto grave y peligrosísimo. Nos queda poco tiempo. A mí me gustaría que tú des, en síntesis, nos ayornes a la audiencia, en qué está, tiene 5 minutos y después ya hacemos el editorial, en qué está el caso, a ver, ¿qué horizontes hay? A ver, en lo penal, esto está siendo investigado por el fiscal Enrique Rodríguez, antilavado, el fiscal antilavado, está empezando a hacer las citaciones de 3 indagados, que van a ser el 14, aparentemente se podría postergar, de algunos testigos, y además está haciendo también una investigación financiera patrimonial para saber cuáles fueron los movimientos de dinero o de activos que se dieron y qué personas pudieron haber sido beneficiadas con todo esto. Es una investigación muy compleja en donde nosotros hemos pedido, y él ya lo había resuelto incluso, incluir a la CENACLAF, incluir al Banco Central, a la DGI, para estudiar todo este cúmulo de transacciones que ocurrieron. Eso va a llevar un tiempo, pero yo tengo la confianza en que el fiscal Rodríguez va a hacer un gran esfuerzo para llegar no a una mera estafa, sino a buscar lavado de activos y algunas cosas más. También como una manera ejemplarizante, porque yo creo que este caso no es el primer caso, ni va a ser el último, pero ha habido una especie de laxitud, tanto legislativa como a veces en las propias penas, que bueno, si puedo hacer un abreviado, hago un abreviado y me como 3 añitos y se termina el problema. Que creo que lo que hace es, sobre todo en este tipo de delitos, estando lavado activo, yo no puedo dar el mensaje de que esto es gratis. El mensaje tiene que ser, a ver, yo no quiero influir en lo que va a hacer un fiscal, lo que quiero decir conceptualmente, el mensaje tiene que ser, esto no puede salir gratis. Si no hubiésemos estado en ese nuevo sistema de que la Fiscalía toma parte, sino en el viejo proceso penal, ¿la cosa hubiera sido diferente? En cuanto a instrucción, ¿no? No, creo que es lo mismo, porque lo que cambió es que la instrucción la hace ahora el fiscal y no la hace el juez. Lo que sí me parece que... Pero el fiscal depende del Ejecutivo, ¿no? Bueno, sí, pero tiene independencia técnica. Son bastante No sé si la tiene a nivel como se tenía antes. Creo que la tiene más reducida. Bueno, yo le tengo confianza personal, quizás por el respeto intelectual al doctor Rodríguez y parto de la base de que... No, él sí, digo, yo estoy hablando de la institución. No, puede haber ahí, por supuesto, puede haber casos en los cuales los fiscales sean más permeables o no, como los jueces también pueden serlo, porque son todos seres humanos al final del día. Pero yo la única cosa que me parece sí importante acá es que un abreviado, para que no se siga investigando, no sería un buen mensaje. Quiero ser cuidadoso en lo que digo, pero también no me quiero callar. Porque cuando dije los otros días que parecía despreciable echar la culpa a un fallecido, alguna gente me criticó porque yo estaba intentando influir. Sí. Bueno, los abogados abogamos. Yo abogo por... Que tenga un juicio justo y que tenga todas las garantías del caso. Exactamente, correcto, pero ¿no? que... Al menos se enseña eso en facultad. No, eso por supuesto. O sea, yo creo que todas las garantías se las merece cualquier ser humano. Lo que también me parece que se lo merece es que se investigue profundamente.
última pregunta, la del estribo, diría Omar Gutiérrez. ¿Qué dirías a la sociedad, tú desde donde estás sentado, es decir, como defensor y conocedor del tema y así como lo has desgranado, además de que sigan en curso las investigaciones y la parte fiscal y las instancias, ¿qué recomiendas a la sociedad civil, al ciudadano? Bueno, la primera recomendación es cuando la ganancia es muy grande y las tasas de interés que se pagan son el doble o el triple de lo que paga un banco, hay que desconfiar. Aquello cuando la limosna es grande, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado, y ahí hay la avaricia natural que tenemos todos los seres humanos, decir, bueno, quiero ganar más plata para ver si puedo ahorrar más. La codicia, la gran codicia. La gran codicia es uno de los pecados fundamentales. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y sopesar los riesgos. El doctor Valle hizo una apreciación muy interesante, te debes acordar, en la época de Peirano, ¿no? Que él dijo: quienes tuvieron codicia que se aguanten ahora. Sí, estoy de acuerdo. Yo viví esa época. Lo dijo, sí, viví esa época. Y fue realmente muy sabia su postura, sí, el doctor. Sí. No va... Yo creo que ese es el mensaje. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se ofrecen productos de tipo financiero o pseudo financieros que pagan muy buenas tasas. Hay que mirar quién lo regula, si está regulado, si tiene balances, quiénes están detrás. No confiar simplemente en el discurso vendedor que tiene todo individuo que vende estas cosas. Discurso romántico. Pero discurso romántico también hay, te hago un comento, el actual fiscal Nino Di Matteo, el fiscal adjunto, que investigó e investigado la tratativa de Estado-mafia, los asesinatos de Giovanni Falcone y Pablo Borsellino. Estuvo hace 2 años en un Piazun, en un encuentro con abogados brasileños, posterior al caso Lavallato, y uno de los aspectos que se destacó de ese seminario, con gente italiana y con gente, entre ellos el fiscal Di Matteo, el doctor Di Matteo, es que se hablaba, en términos generales, que los actos de corrupción de esta naturaleza son la antesala de una instalación del sistema mafioso dentro del gobierno y del Estado. No tengo duda. Entonces, a mí creo que, y ese es el editorial que quiero cerrar, pero creo que, esperemos que no, Leonardo, esperemos que dentro de un año estemos sentados de vuelta acá y nos dimos cuenta de que esta conversación, que tuvo sus frutos en cuanto a asimilar información, no tenga una caja de resonancia donde realmente el narcotráfico siga hundiéndonos, la democracia la hunde, más que es erosionando la democracia. Y ahí yo quiero ver qué dicen los partidos políticos, blancos, colorados, frente amplistas, pero esperemos que no nos sentemos de vuelta. Ojalá que no, ojalá que no. Amigos, gracias por venir, no, Leonardo. por favor, realmente creo que ha sido muy enriquecedor. Es un gusto charlar contigo. Por favor. Pero lo importante, y quiero que entendámonos, no se trata de apretarse, en el sentido se trata de ser transparente y de denunciar cuando hay que denunciar, y se trata de quizás deglutir estas palabras, porque el doctor Leonardo Costa está entendido en la materia y creo que ha dicho cosas que, si ustedes lo desmenuzan, lo pueden ver 1000 veces en YouTube, pueden darse cuenta que no estamos hablando de dislates, ni incoherencias, ni delirios. Delirios e incoherencias y corrupciones están haciendo y quizás orquestando, mientras estamos hablando acá, otro tipo de maniobras que no hacen ni más ni menos que favorecer al narcotráfico. El narcotráfico internacional que asesinó a Pecci, que generó un pasaporte de Merced con las consecuencias políticas, que generó toneladas de cocaína que pasan no hace 5 años, desde hace 15 años, desde 2005-2000, por el puerto de Montevideo y el aeropuerto, significa que no estamos hablando de una situación banal, que un individuo como Moravito haya escapado de la cárcel y haya sido prófugo 2 años y haya movilizado un manto de corrupción que hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha sido condenado. Y el señor Astesiano, sentado donde estás tú, me dijo, bueno, el señor Moravito acá vino a descansar y la política no tiene nada que ver con la criminalidad y el narcotráfico. Yo lo dudo verdaderamente, Leonardo. Eso es una apreciación muy sui generis. Ustedes son los responsables, nosotros como comunicadores y ustedes como ciudadanos, a no apretarse en el término del lunfardo, es decir, a
intentar informarnos. Si no queremos informarnos, es otra historia.